Bueno, y estamos avanzando, ¿cierto?, en la carta de Santiago, ¿cierto?, el cual, como ya hemos visto, era hermano de Jesús, ¿cierto?, y él envía esta carta a aquellos hermanos que tuvieron que irse, ya de su tierra, de su casa, de su pueblo, ¿cierto?, tuvieron que irse a causa de esta persecución que se dio en aquel entonces, ya entonces ellos huían, ¿ya? Ya hemos visto que ellos tuvieron que vivir tiempos difíciles, ya tiempos bastante duros, difíciles, ¿cierto? Ellos estaban arrancando, ya entonces ellos estaban arrancando y en ese huir, ¿cierto? Comenzaron a predicar el Evangelio y comenzaron a formarse iglesias, ya. Entonces, quizás no era algo planificado como fue quizás en Antioquía o qué sé yo, aquí fue un tema de persecución, ellos huyen compartiendo el Evangelio y se comenzaron a formar iglesias. Ya entonces a estos hermanos que en Santiago, ¿cierto?, les escribe esta carta, ¿ya? ¿Para qué? Para guiarlos, ¿cierto? Una carta que hemos visto que es bastante dinámica, ¿ya? Donde Santiago viene y abarca distintos temas, ya de manera rápida, pero siempre teniendo este fuerte alineamiento, ¿cierto?, hacia la vida en comunidad y la integridad de los hijos de Dios. ¿Me entiende? Él tiene un fuerte llamado en esta línea, ya esta idea de ser íntegro, ya como algo de un solo cuerpo, un solo bloque, direccionando, ¿cierto?, a cómo nos debemos comportar, tanto como miembros de la iglesia, ¿cierto?, como nuestra vida laboral o familiar. Ya entendemos que el Evangelio es transversal, ya entonces Santiago aborda, ¿cierto?, nuestra vida de iglesia, ¿cierto?, pero también es aplicable a nuestra vida como esposos, hijos, qué sé yo, trabajadores, estudiantes. Y la semana pasada, ¿cierto?, el presbítero Juan nos hablaba un poco entre su exposición sobre la envidia misma, ¿cierto?, que surge a veces de nosotros, ¿cierto? También él nos hablaba de esta sabiduría terrenal, ¿cierto?, que tanto mal nos hace ya cuando abrazamos o nos inclinamos a esta sabiduría que no proviene de Dios, ¿cierto? Y cuando estas cosas suceden y no hacemos caso a la sabiduría que proviene de Dios, ¿qué pasa? Las luchas y los conflictos abundan en nuestras vidas. Las luchas y los conflictos abundan en nuestras iglesias. Surge esto, ¿cierto? Cuando no abrazamos la sabiduría que proviene de Dios, ¿cierto? Van a surgir de nuestras vidas divisiones, problemas y luchas, como dice Santiago. Y hoy vamos a ahondar un poquito sobre este tema. ¿De dónde surgen estos conflictos entre nosotros y la solución a ella? ¿De dónde surge todo este tema? ¿Ya? ¿Y cuál es la solución misma? Y hay tres puntos que vamos a ver un poquito el día de hoy. El primero es aquellas peticiones que hacemos que son con propósitos equivocados, ¿ya? En segundo punto, vamos a intentar ver esta amistad con el mundo, ¿ya? Cómo nosotros nos relacionamos y cómo nos hacemos muchas veces amigos del mundo. Y el tercer punto, ¿cierto? Vamos a ver un poquito sobre este acercamiento necesario a Dios. O sea, necesitamos acercarnos a Dios, ¿ya? Entonces, Santiago, aquí él nos desnuda, ¿ya? Santiago, él empieza a ahondar en nuestras vidas, ¿cierto? Y él nos muestra quiénes somos realmente, ¿ya? Quiénes somos realmente. Santiago acá nos sigue confrontando, ¿ya? Como lo ha hecho en toda su carta, ¿ya? En todas las semanas el Señor nos ha confrontado con nuestra vida, ¿me entiende?, a través de la carta de Santiago, ¿ya? Acá Santiago viene y empieza a excavar un poquito en lo profundo de nuestras vidas.
Es como cuando vemos así en el baño o vemos en la cocina una mancha, ¿cierto? Una mancha de humedad, ¿cierto? Y la pintura comienza a salirse, ¿cierto? Se empieza a poner un poquito feo, empiezan a salir hongos a veces. Hay unos hongos ahí, qué sé yo. Bueno, y aquellos que tienen la suerte, ¿cierto?, de tener a alguien que pueda reparar, ¿cierto?, esto, lo hace, va y repara, ¿cierto? Y otros no, pues, otros vienen y llaman a un gaffiter, ya para que le eche un vistazo a esa humedad, a esa cosa que está ahí. Y uno siempre le dice a estos maestros, le dice, no, si debe ser algo rápido, debe ser una cosita, poquita, qué sé yo, algo ahí que está mal. Uno intenta decir eso. Pero cuando el maestro viene y le dice, hay que picar. Ahí ya sabemos que es costoso, sabemos que no va a salir caro y que no es tan rápido como nosotros decimos, ¿cierto? Entonces viene el gaffiter aquí y comienza a sacar la pintura, ¿cierto? Comienza a sacar el yeso que está ahí, a sacar el cemento y comienza a remover hasta llegar a lo profundo del inconveniente, que es la cañería. Ahí está el problema. Y viene el maestro y dice, oiga amigo, le dice, ¿quién le hizo esta pega tan mala? Le dice, o sea, mire, si aquí está todo el problema, esta cuestión está hecha como al lote. ¿Quién es el maestro que le hizo esto? Y uno va a no quedar en vergüenza porque a veces uno es el que hace la pega, pues entonces el maestro te está diciendo y uno haciéndose el loco. No, es un maestro que contraté por ahí, ya no lo contrato más, parece que no sabía mucho, porque no, ¿cómo vamos a decir que fuimos nosotros? Pues? Entonces, y ahí nos damos cuenta que el problema no era la humedad, ¿cierto? El problema no era ni la pintura, ni la ventilación del área, ¿cierto? Sino que el problema es mucho más profundo y debemos de remover ahí para poder ver bien. Acá Santiago remueve, ¿cierto? Y nos muestra nuestro corazón. Ese es el punto. En el versículo 1, Santiago dice, ¿de dónde surgen las guerras y conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Santiago, ¿cierto?, le está hablando a la iglesia. Y dice, ¿de dónde surgen los problemas entre ustedes? ¿De dónde surge que alguien no hable a otro? ¿De dónde surge que estén en el mismo lugar y que no se hablen? O en otros casos se ignoren. ¿De dónde surge esto? Matrimonios muchas veces en conflicto, ¿cierto?, que llegan y no se pescan. Familiares, ¿cierto?, que se convierten en rivales. Y lo cierto es que hay muchos motivos por los cuales llegamos a tener conflictos con otros, muchos motivos. Pero lo que la Biblia nos muestra es realmente claro y es duro. Los conflictos no surgen de aspectos externos, sino internos. Santiago dice que estos conflictos en la iglesia surgen del corazón. Partimos de la base que las personas se equivocan, se van a equivocar, lo cual es algo real, pero nosotros muchas veces usamos esas equivocaciones para mantener la rivalidad con otros. Entonces Santiago nos muestra que el real problema no está en el otro, sino en lo complejo de nuestro corazón. Cuando analizamos en profundidad y vemos más allá de esta humedad en la pared, nos damos cuenta que el problema no es la pintura ni los hongos, que el problema no son las otras personas, sino que al sacar la pintura y el yeso y parte de la pared, nos damos cuenta que el problema está en nosotros, no en los demás, sino en nuestro interior.
Entonces es el corazón que nos hace creer que somos, ¿cierto?, más que otros. Ese es el punto. Que tengo mayor conocimiento, surge un deseo, ¿cierto?, de no vivir la vergüenza, de reconocer que estoy mal muchas veces. Mi dignidad no puede ser pasada a llevar. No puedo. ¿Cómo le voy a decir al maestro que yo hice esa pega? Si está diciendo, ¿quién le hizo esta pega? Un maestrillo, y fui yo mismo. ¿Cómo le voy a decir que fui yo? No, fue un maestro que estuvo ahí, que se ganó una pega y que yo no lo contrato más. Muchas veces mi dignidad no puede ser pasada a llevar. Es desde el corazón donde surgen nuestros sentimientos y nuestra voluntad. Es el corazón el centro espiritual de nuestras vidas. Santiago les escribe a creyentes que vivían con conflictos y deseos egoístas. Santiago hace una pregunta bastante incisiva y él dice, ¿de dónde surgen las guerras y conflictos entre ustedes? Él desea conocer el origen de estos conflictos. Él mira más allá de los síntomas en búsqueda de la causa de estos conflictos. Y sigue y dice, no es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. El término pasiones o deseos, ¿cierto?, que está en plural, ya deseos, pasiones, es la palabra clave en esta parte. Esta palabra significa que en la vida del ser humano, el ser humano escoge placeres, que muchas veces van en contra de la voluntad de Dios. Y esto es lo que estaba ocurriendo en estas iglesias. Estos hermanos estaban llevando sus vidas, eligiendo placeres, abrazando deseos, animándolos, ¿cierto?, en su corazón, anidándolos ahí. Y justamente esto es lo que Jesús enseña en Marcos 4, ¿cierto?, cuando Él dice, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra. ¿Y qué es lo que ocurre cuando vamos tras los placeres y deseos que abiertamente están en contra de lo que Dios nos dice? Ocurre que con el tiempo nosotros nos transformamos en un esclavo de esos deseos. Nos transformamos en esclavos de estas pasiones que hemos permitido que ocupen un lugar en nuestras vidas. Y es tanto así que nos esclavizamos a ellas y al final nos llevan a separarnos de Dios. Es esta misma idea la que Pablo plantea en 2 de Timoteo 4, donde dice, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. Y es que cuando nos alejamos de Dios y la búsqueda del placer, de los deseos se vuelve algo cotidiano, la paz queda turbada a causa de las frecuentes discusiones y conflictos que surgen en nosotros. El versículo 2 nos dice, desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra, no tienen porque no piden. Santiago sigue en esta línea con los deseos, aquellos deseos que no obtenemos. Y resulta que los deseos que no son refrenados nunca van a poder saciarse. Los deseos que no son refrenados en nuestra vida nunca van a poder ser saciados. Matan y sienten envidia. Cuando dice matan, ¿cierto? No es que los hermanos se estén apuñalando acá en el templo, no.
sino que se refiere, ¿cierto?, a la ira que surge dentro de nosotros. Jesús, igual en Mateo 5, Él habla sobre matar como en el sentido de odiar. Y Él dice, también les digo que todo el que mate quedará sujeto al juicio de tribunal. Pero yo digo, dice Él, que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto a juicio de tribunal. ¿Y qué es lo que anda mal? Santiago da la respuesta. No tienen porque no piden. Santiago, como hemos visto, muy influenciado por las enseñanzas de Jesús, él recuerda cuando Jesús dijo en el Sermón del Monte, pedid y se os dará, porque todo aquel que pide recibe. Santiago les está diciendo que la oración es algo fundamental en nosotros como hijos de Dios. Y sabemos que aquellos que no son creyentes no tienen el hábito de orar regularmente, pero muchos de nosotros vivimos luchando con la oración. Una oración que va más allá, ¿cierto?, de esperar el bus, o ir rumbo al trabajo, o quizás rumbo al liceo, al estudio, y oramos, escuchamos una alabanza. Una oración que va más allá de eso, lo que Santiago está hablando. Santiago está hablando sobre un tiempo separado para conversar con nuestro Dios, donde nuestro pedir esté en línea con lo que Él dice en su palabra. Porque es importante que nuestra oración pueda estar en línea con lo que la palabra de Dios dice. Podemos vivir orando y vivir fallando, porque nuestra oración tiene que estar direccionada y alineada con lo que Dios dice. Cuando no pedimos, la consecuencia es que no recibimos. Santiago dice, no obtienen porque no piden. En Mateo 7, Jesús dice, pidan y se les dará, busquen y encontrará, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Y Santiago sigue y dice, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer, ¿qué cosa? Para satisfacer sus propias pasiones. Santiago, ¿cierto?, está dando una lección acerca de la oración. Dice que aún cuando oramos, no llegamos a recibir una respuesta. Y la causa de este fracaso no está en Dios, sino en nosotros. En Juan 14, Jesús dice, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. ¿Cómo debe ser nuestra oración? ¿Cómo debe ser nuestro pedir a Dios? Acá hay dos cosas que se desprenden del texto de Juan 14. Primero, es orar con fe en Jesús. Él dice, lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Es decir, cuando oramos a Dios en el nombre de Jesús, debemos creer que Dios nos escuchará y contestará nuestra oración. No por lo bueno que somos, no porque vengo a la iglesia, sino por los méritos de Cristo en la cruz. Dios nos escucha no por nuestra reputación, por lo que somos. Dios nos escucha porque Cristo es el intermediario y pagó el precio para nuestro acceso, ¿cierto?, a la presencia de Dios. Pero también debemos preguntarnos si nuestras peticiones darán gloria al nombre de Dios. El texto dice, ¿cierto?, que el Padre será glorificado en el Hijo. Si avanzará el reino de Dios y si mi petición está en armonía con la voluntad de Dios.
Si estos son nuestros motivos al orar, les aseguro que Dios va a responder. Si nuestra oración está en base, ¿cierto?, a Cristo, si nuestra oración tiene como propósito la gloria del Padre y lo que Él está haciendo, la expansión de su reino y lo que Él está haciendo en nuestras vidas, les aseguro que Dios responderá a nuestras oraciones. Nos dará muchas veces el consuelo que necesitamos, nos dará muchas veces la fuerza que nos faltan, nos dará muchas veces la sabiduría para llevar una vida de iglesia, nos dará la sabiduría para llevar una vida de familia, como padres, como esposos e hijos. Y paréntesis, muchas veces nosotros como esposos en este caso, creemos que la escritura, hay una sección que es como para matrimonio, ¿cierto? Y buscamos todos los textos que hablan del esposo y los roles, y eso lo aplicamos al matrimonio. Pero en realidad, toda la escritura, ¿cierto?, es aplicable para nuestra vida matrimonial. Entonces, muchas veces nos equivocamos en solamente separar textos bíblicos que hablan en relación al matrimonio y los aplicamos a nuestra vida. Pero toda la escritura es aplicable. Cuando habla de entrega, habla del matrimonio. Cuando habla del perdón, habla del matrimonio. Cuando habla del orgullo, está hablando y aplicable al matrimonio. Entonces, en esta línea, nosotros como esposos debemos de pedir sabiduría a Dios y que nuestra oración esté en línea para que nuestra relación matrimonial sea el ejemplo, ¿cierto?, de Cristo y la iglesia acá en la tierra. De igual forma, nuestros hijos o nosotros como padres, es aplicable a nuestras vidas. Dios se niega a escuchar oraciones que buscan placeres egoístas. Dios no escucha las oraciones que vienen de un corazón lleno de propósitos egoístas. Y es lo que estaba ocurriendo con estos hermanos. Estaban siendo absorbidos por los placeres de este mundo. Estaban siendo mal enseñados. Estaban buscando en aquellos deseos el estatus, la felicidad y el propósito de sus vidas. Lugares en los cuales no pueden ser encontrados. No vamos a encontrar nuestra felicidad, el propósito, nuestra identidad en los placeres que surgen de nosotros, porque el corazón es egoísta. Solamente en la persona de Dios, de Cristo, vamos a encontrar aquello que necesitamos para la plenitud que tanta falta nos hace. Y la pregunta surge, ¿cómo nos estamos considerando a nosotros mismos? ¿Hay aspectos que nos llevan a considerarnos mejores que otros? Quizás no lo decimos abiertamente, pero sí creyéndolo ocultamente en nuestros corazones. Muchas veces nos vemos en el espejo y la realidad es que nos creemos buenos. No lo decimos abiertamente porque entendemos que la Escritura no lo dice así, pero ocultamente nos creemos buenos y mejores que otros. Eso somos nosotros. Esa es la realidad nuestra. ¿Estamos inclinados a ver siempre las falencias en nuestro entorno? ¿De dónde vienen nuestros conflictos matrimoniales? ¿No son acaso de los deseos que luchan en nuestro interior? ¿De dónde surgen los conflictos con nuestros hermanos o con nuestras hermanas? ¿Cómo están siendo direccionadas tus oraciones? ¿Estamos glorificando a Dios a través de ellas? ¿Estamos orando con la certeza que somos escuchados por un Dios amoroso? Que el Señor nos ayude en esta línea, a que su palabra siga inspeccionando y analizándonos. Y Santiago sigue, ¿cierto?, en el versículo 4, y él dice: oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios?
Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Santiago, ¿cierto?, le está escribiendo esta carta a judíos cristianos. Ellos estaban familiarizados con esta figura del adulterio, por lo que debemos de entender el pasaje desde un término espiritual, un lenguaje espiritual. Es el ejemplo, ¿cierto?, del profeta Oseas, cuando Dios le dice: ve y toma por esposa una prostituta y ten con ella hijos de prostitución, porque el país se ha prostituido por completo, se ha apartado del Señor. Dios quería mostrar la infidelidad del pueblo al ir tras otros ídolos en vez de buscarlo a Él. Y es lo que Santiago está hablando. El ir y abrazar otros ídolos en vez de ir y abrazar a nuestro Dios. Un adulterio espiritual. Entendemos y hemos aprendido que el corazón es una fábrica de ídolos, donde van surgiendo. Uno de aquellos hoy en día es bastante marcado, que es el consumismo, que llega a ser parte, ¿cierto?, de nosotros, ante lo cual hay que arrepentirse. ¿Cuál sería la reacción de Dios cuando un creyente se enamora del mundo? Lo cierto es que Dios es un Dios celoso, un Dios que no tolera la amistad con el mundo. Cuando hablamos de mundo, ¿cierto?, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de las fuerzas, de los elementos que se oponen a Dios. O sea, sistemas, estructuras, tradiciones humanas y una cultura que se levanta sabiendo o no contra Dios. Y este es el significado que Pablo quiso transmitir cuando escribió su segunda carta a Timoteo 4, cuando dice: pues Demas, por amor a este mundo, se ha apartado y se ha ido a Tesalónica. Por amor a este mundo. Hay algunos, ¿cierto?, que estaban escogiendo la amistad con el mundo en conocimiento que esto constituía una enemistad con Dios, mientras otros lo estaban haciendo de una manera que desconocían que estaban siendo enemigos de Dios, siendo mal enseñados por estos líderes que equivocadamente estaban guiando a la iglesia. Estos maestros, ¿cierto?, que estaban guiando a la iglesia. Y Juan nos hablaba la semana anterior sobre el rol, ¿cierto?, como líderes de poder enseñar adecuadamente. Santiago está haciendo una exhortación a aquellos líderes que estaban influenciando, ¿cierto?, a ir, que los hermanos tengan una amistad con el mundo. Santiago quiere que sus lectores despierten, se froten los ojos y vean cómo están viviendo como iglesia, como comunidad. Que se analizaran y vieran cómo están siendo enseñados por sus líderes. Santiago enciende las alertas, ¿cierto?, las alarmas, y les dice que sea cual sea la motivación de sus corazones, el dejarse llevar por sus deseos y pasiones es convertirse e ir en camino de ser enemigo de Dios. El versículo 5 y 6 dice: ¿querer o creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da más gracia. Por eso dice la Escritura: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. La idea central del versículo 5 es que Dios desea que vayamos a casa, que vivamos con Él, que nos acerquemos a Dios, que nos deleitemos en Él y que le pidamos de su sabiduría. Pero en contraste a eso, muchas veces nosotros erróneamente seguimos y buscamos aquella sabiduría que proviene del mundo de manera consciente o inconsciente, dándonos como resultado esto vidas llenas
de deseos egoístas, vidas orgullosas y lo más penoso, vidas vacías. Y las iglesias, ¿cierto?, que deben tener la unidad como algo esencial, se convierten en lugares de desunión y de rivalidades. En el versículo 6, Santiago anima y consuela a aquellos que al parecer se han alejado o se han dejado llevar de forma inconsciente y no han visto la gravedad del tema. Alguien que no cambia es por dos motivos: porque no quiere o porque no sabe cómo. Y muchos de estos hermanos abiertamente estaban abrazando el mundo, ¿cierto? Y estaban siendo enemigos de Dios. Mientras que otros, siendo mal enseñados, muchas veces de forma inconsciente estaban avanzando y deslizándose, ¿cierto?, a esta amistad con el mundo que los convertía en enemigos de Dios. Santiago les dice que la gracia de Dios está disponible. Y esto es importante. Las exigencias de Dios muchas veces son duras, pero Dios siempre da los medios para conseguirlo. Dios nunca lo va a exigir algo que Él no dé. Las exigencias de Él, como un Dios santo, soberano y poderoso, muchas veces son duras para nuestra vida, pero Él nos otorga las herramientas para poder cumplirlas. Si Dios nos pide un amor incondicional a Él, es porque Él nos da ese amor incondicional. Si Él nos pide que perdonemos a otros, es porque Él nos extiende el perdón. Si Él nos pide que nos entreguemos por otros, es porque Él es la expresión máxima de entrega. Santiago sigue y nos dice que Dios se opone a los orgullosos. ¿Por qué? Porque los orgullosos tienen poco interés en nadie que no sean ellos mismos. Los orgullosos tienen poco interés en alguien más que no sea en ellos mismos. Y es que muchas veces el orgullo, ¿cierto?, nos pone una venda en los ojos y no nos deja reconocer nuestros errores. Es el orgullo que nos hace sentirnos mejores que otros por mi trabajo, por mi educación o por aquello que tengo, ¿cierto? Y muchas veces al estar en un conflicto con alguien y sabemos que nos hemos equivocado, ¿qué surge de nosotros? ¿Cuántas veces hemos estado quizás en conflicto con alguien y sabemos que estamos mal? ¿Qué surge de nosotros? Surge la frase: quizás no fue la forma adecuada de decirte las cosas. Sí, o sea, me equivoqué, pero me equivoqué en no decirte de la forma adecuada. Quizás fue la forma, pero no el fondo. Quizás la forma yo me equivoqué. ¿Qué estamos diciendo con eso? Yo tengo la razón. Tú estás mal. Quizás me expresé mal, pero tengo la razón. Quizás no fue la forma, pero si entendiera lo que te quiero decir, yo tengo la razón. Y ese es el orgullo que mora y vive en nuestras vidas. Sutilmente nos pone una venda en los ojos y no podemos ver nuestra realidad, y el orgullo se apodera de nosotros si no somos capaces de reconocer nuestros errores. Y llegamos hasta ahí, cedemos hasta ahí. Sí, me equivoqué en decírtelo de mala manera. Pero el corazón engañoso nos muestra que seguimos teniendo la razón y nos cuesta reconocer esta área. Muchas veces nos cuesta mucho reconocer que nos equivocamos. Es el orgullo el que nos hace creer que somos buenos. Quizás, como dije anteriormente, no lo decimos a otros, pero lo creemos. Y muchas veces estamos en nuestras iglesias participando de ella, pero en nuestro corazón nos negamos a acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios condena el orgullo.
Muchas veces participamos, estamos siendo parte activa, pero hay un límite, hay una barrera, porque sabemos que si nos acercamos a Dios, Él va a tocar nuestro orgullo. Y yo no puedo decir que fui yo el maestro que hizo esa pega mal en la cañería. Tengo que decirle que fue otro, o el dueño anterior, o un maestro, qué sé yo. Bueno, ¿y ahora cómo viviremos? Esta frase se me ocurrió a mí. Ahora, ¿cómo viviremos? Santiago, ¿cierto?, nos da la respuesta en los versículos del 7 al 10. Él nos dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los indecisos, purifiquen su corazón, reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y que su alegría se convierta en tristeza. Humíllense delante de Dios y Él los exaltará. Acá Santiago nos muestra la forma en la que podemos acercarnos a Dios. Es como las señales de tráfico, ¿cierto?, que están junto al camino ahí, que nos indican cómo llegar a un sector, ¿cierto? Algunos como el gato que va allá al sur a Pucón, están las señales de tránsito, hacia la izquierda, hacia la derecha. Otros que van a Iquique a 5 horas, a Tocopilla, ¿cierto? Otros van a la carretera austral, bienvenido a la carretera austral, espectacular, y hay señaléticas que muestran. Otros como yo, bienvenido a Juan López, ahí, a la vueltita, bienvenido, aquí estamos, qué sé yo. Pero estas señaléticas, ¿cierto?, nos indican cómo llegar al destino que hemos establecido. Y por lo general estas señales son breves, son descriptivas y coloridas. De la misma forma, Santiago nos da cierto número de señales que nos ayudan, que nos indican cómo llegar a Dios. Una vez que Santiago ya ha abierto el corazón, una vez que Santiago ha sacado todo este escombro, toda esta viruta que está encima, ¿cierto?, y ha llegado a analizarnos a nosotros, a ver que el problema está en nosotros, ¿cierto?, que hay un abrazar las cosas del mundo. Ahora Él nos muestra, ¿cierto?, el camino de volver al Padre. Y un aspecto primordial de Santiago, Él nos muestra el arrepentimiento, el cual, además de ser un cambio de dirección, ¿cierto?, está asociado a tener un espíritu humilde y contrito. Cuando abrazamos esta verdad y la hacemos vida en nosotros, viene de parte de Dios el perdón a nuestras vidas. Lo que Santiago está diciendo, o lo que Él está haciendo, es reorientando nuestras vidas hacia Dios y sus propósitos en este mundo, tanto en lo social, tanto en lo cultural y tanto en lo económico, áreas en las cuales somos desafiados como iglesia, como padres, como hijos y como esposos. Santiago está reorientando nuestro foco a Dios y sus propósitos, a Dios y lo que Él quiere hacer con su iglesia. Cuando Santiago habla sobre limpiarse las manos, ¿cierto?, y purificar el corazón, ¿qué está hablando él? Estas frases son típicas del judaísmo, ¿cierto? ¿Y a dónde apuntan? Tienen que ver con esta relación entre lo interior y lo exterior. Cuando él está hablando, ¿cierto?, de purificar, ¿cierto?, limpiarse las manos y purificar el corazón, él está haciendo uso del Antiguo Testamento, ¿cierto?, y está avanzando y dando a entender, ¿cierto?, esta relación entre lo interior y lo exterior, el corazón y las manos, ¿cierto?, entre nuestra parte interna y cómo esto se refleja en lo externo, o sea, en nuestras acciones. No voy a ahondar en este tema porque lo habló Marcos, el presbítero Marcos, semanas atrás, ¿cierto?, donde él nos explicaba que nuestras buenas obras es la consecuencia de nuestra fe en Cristo. Entonces,
Santiago nos está direccionando, ¿cierto?, a que debemos ser de una misma línea, vivir de manera íntegra. Santiago, ¿cierto?, les menciona que somos indecisos, como cuando intentamos vivir una doble naturaleza, sea la del mundo y la de Dios, lo cual es imposible. Hermanos, no podemos ser uno con el mundo y declarar un amor incondicional a Dios. No podemos ser de la U y Colo-Colo al mismo tiempo. De hecho, el ser de la U ya es un pecado. No podemos avanzar en esa línea. Santiago nos está mostrando, ¿cierto?, que no podemos ser uno con el mundo y con Dios. Nos llama a ser radicales e íntegros. Arrepiéntanse los de la U. Entonces, Santiago, ¿qué está haciendo? Santiago insta, ¿a qué? A cambiar, ¿cierto?, de la risa al llanto y de la alegría a la tristeza. Santiago está diciendo que aquel camino que parece conducir a la verdadera risa y a la verdadera alegría son caminos que nos van a llevar a calles sin salida, donde al final del día esos caminos se vuelven oscuros y traen angustia, traen división e insatisfacción al no cumplir los propósitos que Dios tiene para nosotros. Propósitos que Él tiene para nuestra vida, en su iglesia, en nuestros hogares y en los lugares donde Él nos ha puesto para vivir el Evangelio. David describe su aflicción por haber pecado en muchos de sus salmos. Y en el Salmo 6, versículo 6, él exclama y él pide misericordia a Dios y dice: estoy consumido de tanto gemir, estoy consumido de tanto gemir. Toda la noche inundo mi cama de llanto y riego mi lecho con lágrimas. Hay un arrepentimiento profundo en David. Hay un consumirse en el gemir, ¿cierto?, por su anhelo de estar en la presencia de Dios, de buscar su perdón, de habernos equivocado. Pablo, al describir esta misma lucha con el pecado, él exclama y dice: miserable hombre soy. ¿Quién me rescatará de este cuerpo de muerte? Y él mismo da la respuesta y dice: gracias sean dadas a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Romanos 7, 24 y 25. Pablo, en esta lucha que él tenía con el pecado, él clama: miserable, soy un miserable, porque sabiendo y entendiendo lo que es Dios, el pecado no me deja. Lucho y batallo con esto. Y lanza el clamor a Dios, ¿cierto?, en una angustia y un deseo de estar con su Padre. Gracias, dice él, sean dadas a Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Vidas llenas de orgullo pueden ser curadas y sanadas por el precioso Evangelio, por la preciosa sangre derramada por Cristo en la cruz, que nos hace ir a la presencia de Dios mismo, pedir su misericordia, clamar su sabiduría, rogar que sus propósitos estén en nuestra vida. Y Santiago termina en el versículo 10 y dice: humíllense. Esta palabra conlleva la idea de contrición y de arrepentimiento y un entender que se está ante la presencia misma de Dios. Santiago nos muestra que la humildad es lo opuesto a una actitud arrogante que estaban llevando algunos hermanos en esta iglesia, influenciados, ¿cierto?, por líderes
que estaban enseñando de mala manera. Estos hermanos no estaban en un rincón siendo disciplinados, eran parte activa de la iglesia. Una mala enseñanza. Una vez que se ha entendido que es del corazón donde salen todas aquellas malas pasiones que nos llevan muchas veces a amar al mundo más que a Dios, una vez que hemos analizado y visto que del corazón surgen los conflictos, el orgullo y la envidia, una vez que el Evangelio nos muestra que nuestra manera de pedir es movida por nuestros deseos, una vez que reconocemos esto y decidimos someternos a Dios, reconociendo nuestras miserias ante un Dios creador y soberano, y nos humillamos ante Él, el Señor nos exaltará y nos hará ver que el verdadero gozo y plenitud solo se encuentra en una vida de humildad delante de Él, y que para el orgullo la cura es una humildad genuina ante un Dios de gracia. Oremos. Señor Dios Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tanto nos amas que no permites que sigamos caminando en la dirección de nuestras pasiones y deseos. Gracias por hablarnos. Y te pido perdón por quizás haber abrazado, anidado pasiones y deseos en mi corazón. Te pido perdón como iglesia porque sin duda tú nos has mostrado que el orgullo nos hace llevar vidas vacías y opacas. Gracias porque tu amor es tan grande que nos permite ser confrontados por ella, por tu palabra. Gracias por Jesucristo, gracias por su obra redentora. Ayúdanos. Ayúdanos y que tu Espíritu Santo nos siga mostrando qué tan pecadores somos, papá, para que de esa manera la gracia que tú has derramado impacte plenamente nuestras vidas, Señor. Gracias por tu palabra, te bendecimos y dejamos este tiempo, papá, en tu presencia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.